Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. Nuevamente bienvenidos a Desde el oído, un acercamiento, y también citando a Juan Carlos Paz, que nos va a acompañar hoy día, una introducción también a la música de nuestro tiempo. En esta ocasión, y terminando la primera parte del primer ciclo de esta serie de pequeñas conferencias en torno a la música del siglo XX, a obras de autores representativos, he querido dejar, para cerrar este primer ciclo, las 3 piezas para piano opus 11 del compositor Arnold Schoenberg, que se publican y se crean a partir de 1908-1909. Quiero partir con una cita precisamente de Schoenberg, en el momento en que él está creando estas obras, que la cita precisamente los investigadores Jacobo Romano y Jorge Zulueta en Arnold Schoenberg, la obra completa para piano, que es un análisis intramusical en torno a la música para piano de Schoenberg, y desde donde nosotros vamos a enfocar hoy el trabajo de investigación y análisis. Y dice Schoenberg respecto a esta obra, el día 22 de noviembre de 1909, cuando ya estaban terminadas, dice lo siguiente: estoy siguiendo una compulsión interna que es más fuerte que la educación, más fuerte que mi formación artística. Esta suerte de inseguridad es producto también de a dónde había llegado Schoenberg con estas obras y qué es lo que se inaugura con este nuevo momento dentro del trabajo compositivo de este autor. Y es precisamente a él al que tenemos que asignarle algunas cosas importantes. Quiero dar, obviamente, como siempre, el contexto histórico y artístico desde el cual provienen estas piezas. Hay que partir que Arnold Schoenberg, músico contemporáneo, que se le cita absolutamente como el creador o el instaurador en el siglo XX de un nuevo método de composición, que es el método dodecafónico, parte precisamente como un músico autodidacta. Proviene de una familia donde sus parientes más cercanos no tienen un vínculo real con la música, salvo que la mamá cantaba algunas cosas, y él viene de una tradición mezclada en la sangre entre cíngaro, desde los territorios de la Europa del Este, y judío alemán. Él parte precisamente como autodidacta en la música, es decir, una persona que empieza a crear desde muy jovencito sus primeras piezas, sus primeros trabajos, sin ninguna formación académica, que verdaderamente no la tuvo, y se destacó siempre como un eximio y un connotado violinista. Él ya a los 6-7 años ya tocaba el violín, lo hacía de manera bastante ejemplar. Por lo tanto, su padre vio en esta suerte, digamos, de oficio personal, vio un cierto potencial y lo manda a estudiar clases de violín y piano cuando era pequeño. Sin embargo, no fueron estudios muy académicos ni tampoco muy sistemáticos, salvo su formación unos meses con el compositor Zemlinsky. Él tuvo un par de meses, digamos, con este compositor, y ahí aprendió contrapunto, armonía, formas musicales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de casi finales del siglo XIX, ¿ya? Contemporáneo en cierta medida con Gustav Mahler, aunque bastante más joven que este. Y obviamente la labor musical de Schoenberg se desarrolló en 2 lugares importantes: Viena, Austria, y posteriormente en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, 1916-18, se traslada a Berlín, en Alemania, a la capital. Y siempre dentro de un ámbito muy curioso y muy importante que significó para él, aparte, digamos, del oficio de compositor, que es el oficio de profesor, de pedagogo. Él fue siempre un docente, fue siempre una persona que
impartió docencia y clases de armonía, contrapunto y formas musicales con grupos de personas muy pequeñas, un pequeño cenáculo, y en este aspecto es bastante presumible que este trabajo, también en paralelo con el oficio de compositor, de creador musical, determina también la práctica musical del compositor. Tenemos que decir que precisamente cuando nacen estas piezas, que son el Opus 11, como ya nos había dicho, es decir, la obra número 11 del autor, estamos hablando de 1908-1909 y se está creando también en paralelo algo muy importante, no solamente en el mundo de la literatura musical, sino que también en el mundo de las artes visuales. Llega a Múnich, proveniente de Rusia, el pintor Vasily Kandinsky. Y este es un dato bastante importante, porque entre la relación que va a tener Kandinsky con Schoenberg en este periodo es vital para entender también la naturaleza rupturista, vanguardista y de eliminación de un acervo y de una tradición musical que tanto Schoenberg como Kandinsky operan al interior de las obras musicales y artísticas. Y en la época en que llega a Múnich, Kandinsky funda, justamente con otros artistas, la famosa Asociación de Artistas, la Kunstlerverheitschaft, que es la antesala precisamente de un proyecto que ya venía en ciernes por Vasily Kandinsky, que era realizar un almanaque ilustrado, un almanaque artístico, donde confluyeran distintas expresiones estéticas. Y este manual, este almanaque, se le considera como una de las primeras revistas de arte de vanguardia durante el siglo XX, que es el llamado Jinete Azul, que lo tengo acá, del Blaue Reiter. El del Blaue Reiter, este famoso almanaque, no es otra cosa que artículos musicales, artículos de compendios artísticos, recortes, dibujos, láminas de distintas fuentes del mundo, de distintas épocas. Y curiosamente también tiene dentro de esta almanaque obras musicales de la famosa Escuela de Viena. Acá, por ejemplo, estoy mostrando a la pantalla el autógrafo de la obra Opus 20 de Schoenberg, ¿ya? El follaje del corazón. Es un poema de Maurice Meisterlich que él desarrolla para soprano, celesta, xilófono y arpa. Una obra muy interesante y que nos va a ligar un poco también con lo que nosotros vamos a presentar como Opus 11. Pues bien, estas antecedentes juegan muy fuerte en el trabajo de Schoenberg, en el trabajo general del compositor. Pero para entender la naturaleza de ruptura de estas piezas para piano, tenemos que ir a las piezas anteriores al autor. Y de aquí vamos a empezar a sacar algunas cosas importantes que tenemos que dilucidar. En primer lugar, Schoenberg se caracteriza por la elaboración de un lenguaje que, si bien se afinca en la tradición europea occidental, se entiende Mahler, entendemos por él también Wagner, Johannes Brahms, de a poco él empieza a buscar su propio lenguaje. ¿Y dónde vienen las rupturas? No empiezan inmediatamente. La ruptura en Schoenberg es una ruptura que se va haciendo a medida que se va elaborando nuevos problemas, y estos nuevos problemas se tratan de resolver a partir de obras. Es decir, la obra musical ya no es la obra completamente articulada o sacrosanta verdad, sino que es también la solución de un problema técnico, un problema estético, un problema incluso personal que Schoenberg lleva a cabo dentro de los discursos y los lenguajes musicales. Y en esto, aquí empieza a haber una suerte de abandono progresivo de las leyes tradicionales de lo que es la música tonal. Y para eso tendríamos que hablar de la música tonal, y en este espacio lo hemos dicho más de alguna vez, como la ley o el sistema por el cual la música
occidental constituyó discursos artísticos ya desde el siglo XV en adelante hasta finales del siglo XIX. Es decir, hablamos de más de 400 años de música, bajo los mismos principios, las mismas técnicas y las mismas soluciones musicales que se fueron dando y que se fueron concertando a partir de los discursos de Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven y toda la tradición romántica del siglo XIX. Por lo tanto, esta suerte de abandono de las leyes tonales se empieza a ver de a poco dentro de las obras de Arnold Schoenberg. Y para eso vamos a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, supresión de la armadura, que es el sistema, digamos, de nomenclatura musical que determina si una pieza musical está en una determinada tonalidad. Ejemplo, si tenemos armadura, por ejemplo, en Fa sostenido, tenemos que entender que la pieza está en Sol menor, o en Sol mayor, disculpen, o Mi menor, y así sucesivamente. Pues bien, esa supresión de la armadura crea una suerte, digamos, de inestabilidad, de no saber verdaderamente a qué tonalidad pertenecería la obra que se está tocando. Y eso ya Schoenberg lo está haciendo a partir del primer cuarteto que él hace, que es el cuarteto en Fa menor, opus 7. Luego, otro segundo paso dentro de este alejamiento de la tonalidad está en el uso de acordes de intervalos completamente poco convencionales. Generalmente en la música tonal los intervalos más importantes son los intervalos de terceras, que son los que crean los acordes, do, mi, sol, re, fa, la, sol, si, re, etc. Pues bien, Arnold Schoenberg ya en las obras musicales un poquito más dilatadas empieza a trabajar con lo que son intervalos menores y sobre todo trabaja con un intervalo muy particular en la pieza y en la obra de la Sinfonía número 1 de cámara, la opus 9. Trabaja con el famoso intervalo de cuarta. Si uno toca los intervalos de cuarta seguidos consecutivamente, puede dar la vuelta completamente a todo el sistema tonal sin necesidad de que haya una primacía o que haya una jerarquía dentro de este sistema que me diga que estoy en determinado tono musical. Y eso es lo que precisamente hace Schoenberg en la obra de cámara opus 9. Y tercer elemento importante, la supresión de la tonalidad ya definitiva en el segundo cuarteto de cuerdas. Y esto es muy interesante porque el cuarteto de cuerdas, el segundo cuarteto, opus 10, estamos hablando de una obra antes precisamente de las obras para piano que vamos a ver acá en esta plaquita. En esta obra, la opus 10, en el tercer y cuarto movimiento ya hay un abandono definitivo de la tonalidad musical. Y precisamente coincide porque en esa tercer y cuarto movimiento agrega Schoenberg, dentro de la pieza para piano, de estas piezas para violín, viola, violonchelo y contrabajo, agrega una voz humana, agrega el canto. Y precisamente el abandono absoluto ocurre cuando el cantante, en este caso la soprano, canta un poema de Stefan George que dice: siento el aire de otros planetas, para dar esa sensación de inestabilidad, de estar verdaderamente en un espacio nuevo, diferente. Schoenberg suprime completamente la tonalidad. Es decir, ya estamos hablando de tres maneras diferentes de ir alejándose del lenguaje tradicional. Y por lo tanto, estos antecedentes nos van a permitir entender cuál es el paso siguiente que va a realizar Schoenberg dentro de esta obra. Y justamente quise mostrar esta placa, porque es una placa muy importante y es una especie de compendio, y vamos inmediatamente a la música. Es verdaderamente un compendio de toda la obra para piano de Schoenberg, que se ajustaría en 4 obras fundamentales. ¿Ya? Hablamos de las primeras 3 piezas para piano, que son las opus 11, de las que vamos a hablar hoy, las 6 piezas para piano opus 19, que es verdaderamente una obra aforística desde el punto de vista de nomenclatura musical y de lenguaje. La pieza más corta dura 35 segundos. Después tenemos una pequeña suite para piano, que es la opus 23, y luego viene la famosa suite opus 25. ¿Por qué hablamos de estas obras en particular? Porque en cada una de ellas Schoenberg precisamente va poco a poco acercándose a un lenguaje que le va a ser mucho más
coherente y mucho más interesante en respecto al tema de cómo proceder con la ruptura de la tonalidad, pero sin caer en una anarquía absoluta del sonido, es decir, sin caer en la mera improvisación o mero efecto sensible de la música, sino cómo mantenemos esa organización sonora sin depender en absoluto de la tonalidad, que era un poco lo que nosotros veíamos también con el problema que se le suscitaba a Berg en la ópera Wozzeck. Pues bien, el Opus 25 va a ser la solución a este enigma a través de la incorporación de lo que es el mito dodecafónico. Esta placa en particular tiene otra facultad importante, que es tocada precisamente por el insigne pianista Mauricio Politi, que seguramente los que ya habrán visto el capítulo dedicado al Villinono recordarán de él, su participación en la obra. Pues bien, tengo precisamente esta versión en long play, y también está la versión, la tengo acá, en CD. Y acá, en esta versión de CD, hay algunos datos bien importantes que aparecen acá, y que me gustaría mencionarlos dentro de un minuto. Pero vamos a las características de la obra que estamos viendo, las 3 piezas para piano Opus 11. En primer lugar, hay un principio que Schoenberg va a asumir como característica fundamental para crear su obra, que es el principio de no repetición tonal. Es decir, crea una nueva dimensión de la música a la que se le conocerá como atonalismo libre. Y aquí yo quiero dejar bien claro que el atonalismo no significa una música que carezca de tonos. Toda la música que nosotros escuchamos, incluso las músicas más radicales, las más de propuestas mucho más rompedoras, rupturistas, avant-garde, no pueden prescindir de un tono precisamente. Pero lo que pasa es que con la música del atonalismo decimos que se le llama de esta manera porque quiere evitar justamente la preeminencia o la participación jerárquica de un tono musical que sea el referente de la obra misma, es decir, abandono completamente de la tonalidad mayor, menor, sostenido, bemol, etc. Y aquí quiero citar precisamente a Juan Carlos Paz. Juan Carlos Paz define de manera mucho más interesante este fenómeno del atonalismo y lo dice en el capítulo titulado Bajo el signo atonal, disolución y comienzo, Arnold Schoenberg o el fin de la era tonal. Y en la página 107, Carlos Paz nos define el atonalismo o la atonalidad en estos términos. Puede entenderse la atonalidad, vocablo bastante discutido, como principio armónico que rechaza las relaciones básicas entre los grados de la escala diatónica, concediendo autonomía a cada una de ellas, anulando las cadencias y aboliendo el principio tradicional basado en el contraste de consonancia y disonancia. Y es muy interesante esta definición porque aparece precisamente un principio al cual muchos músicos intentaron acercarse a liberar la música de esa tonalidad, pero por razones personales o por razones, digamos, de cierta estética o cierta defensa de la tradición, no pudieron hacerlo. Y el principio radicaba en lo siguiente: la consonancia la entendemos en música como la articulación en modos mayores y menores, donde siempre se articulaba en base a terceras, donde siempre se resolvía en base a terceras. Por ejemplo, el acorde de do mi sol podía ser el acorde fundamental de un tema y viajar a otros grados u otras tonalidades, pero siempre resolvía de manera cadencial, es decir, resolvía de la manera tranquila, volviendo a la naturaleza del acorde de origen. Podía viajar al cuarto grado, al quinto grado, tener acordes de paso, pero siempre volvía a la tonalidad de donde partía. Y eso generaba un descanso, es decir, una especie como de ensueño de la música, que es lo que la música tonal siempre procede a satisfacer el oído nuestro. Resuelve por así decirlo los pasajes complejos, los pasajes de tensión. Pues bien, el género de la disonancia es justamente la antípoda de esta relación. Son relaciones que no están perfectamente construidas sobre la base de terceras ni por la base de grados conjuntos a la modo de la tonalidad, sino que crea, por así decirlo, acordes, sonidos extraterritoriales de la tonalidad, que no procede precisamente de ahí.
Por eso, por ejemplo, el efecto de las cuartas en la obra Sinfonía 9, o el efecto de segundas mayores o menores, como lo vamos a ver acá. Y la disonancia crea justamente ese estado de tensión. Pues bien, en las piezas Opus 11 es el estado de tensión permanente el que es el protagonista dentro de estas obras. Es la antesala, digamos, de una música que quiere liberarse de todo descanso y quiere dejar un estado de tensión, que es también propio del estado del expresionismo y del estado, en el fondo, de mirar al mundo desde otra perspectiva, sin la ensoñación o sin la cómoda resolución tonal a la que estábamos acostumbrados a 500 años. Pues bien, en ese sentido, el atonalismo libre hace justamente esta catarsis artística. Y es interesante porque también coincide, y aquí quiero mostrar, también coincide con una etapa muy importante de Schoenberg. Justamente en el periodo en que él estaba componiendo estas obras, hay una labor muy interesante como pintor. ¿Ya? Y aquí quiero mostrar precisamente una de sus obras, Rostros, del año 1909. Es decir, paralelo a lo que se está creando musicalmente, Schoenberg también está pintando, también está buscando otra manera de canalizar los sentimientos y las afecciones que a él le llaman la atención y que por las cuales él llega a la composición. Y vamos viendo por piezas separadas. La segunda característica importante que podemos mencionar de estas obras son de que, sobre todo en la tercera obra, vamos a recordar que esta obra tiene 3 piezas. La primera y la segunda es justamente, está solamente denominado bajo la nomenclatura musical de moderado, pero que también la palabra massige puede significar imponente. ¿Ok? Y la tercera pieza, que es Regette, es precisamente para hablar de algo movido, pero que también literalmente significa conmovedor. Y la tercera pieza justamente es una de las piezas más interesantes y más extrañas que se ha compuesto para la literatura pianística en general. ¿Por qué? Porque verdaderamente ya completamente se desprende de todo compromiso con la música tonal y crea un universo completamente propio. Y ese universo propio fue considerado por muchos autores, y de hecho uno de ellos, que también ha sido mencionado en este canal, Teodoro Adorno, le llamaba que era un muy buen ejemplo de informalismo musical. Y cuando hablamos de informalismo, no dejo de pensar, a modo de reflexión, que también el informalismo puede estar vinculado con un tipo de arte en particular. Y aquí hablamos de un arte pictórico, que también quiere desprenderse del naturalismo, quiere desprenderse de las cosas demasiado objetuales y objetivas de la naturaleza para adentrarse en un mundo personal, en un mundo coloreado de manchas, colores, trazos y líneas. Y hablamos justamente de una pintura informalista. Y precisamente el autor, o uno de los autores que va a llevar el informalismo como principio, es precisamente Vasily Kandinsky. Y aquí también quiero detenerme otro momento para mencionar de lo espiritual en el arte, un texto de 1912, donde también se refiere a las nuevas directrices musicales y habla de Schoenberg en estos términos. También Schoenberg intenta agotar esta libertad y en el camino hacia la necesidad interior, quiero destacar la palabra necesidad interior, ha descubierto ya verdaderas minas de las nuevas bellezas. La música de Schoenberg nos introduce en un nuevo terreno, en el que las vivencias musicales no son acústicas, sino puramente anímicas. ¿Ya? Y dice, aquí comienza con él la música del futuro. Es decir, Kandinsky está previsualizando ya que la música de Schoenberg es una música que ya no es meramente auditiva, sino que también es una necesidad interior. Hay una necesidad espiritual que se está manifestando dentro de la composición. Es curioso porque tanto Schoenberg como Kandinsky hablaban de problemas espirituales en términos de creación artística. Ambos se referían a que los problemas tanto pictóricos como musicales eran también problemas de cómo llevar los sentimientos y el trabajo anímico
a responder a esa necesidad interior que se presenta dentro de las obras. Hay una necesidad de expresión, y esa necesidad de expresión tiene que tener una catalización y una salida determinada de acuerdo a la personalidad de cada músico. Bien, juntamente con esto existe dentro de estas obras, de las Opus 11 que estamos hablando, un gran conflicto, y el conflicto se suscita en que en las tres obras ocurre una suerte, digamos, de pelea o de agón a la manera griega entre un carácter temático de las obras, es decir, que tenemos temas musicales que se están desarrollando, incisos, melodías, pequeñas células articuladoras, pero también la libertad atemática que esta presenta. Es decir, hay un conflicto general en que Schoenberg no sabe si verdaderamente va a mantener el criterio de organización paramétrica temático, o definitivamente va a dejar a la música liberarse por sí sola, es decir, dejarla a campo abierto. Y esa solución del análisis Schoenberg lo ve de la siguiente manera. Para eso ya la música no se considera, o ya no está trabajando en términos melódicos, está trabajando en términos de intervalos, es decir, de distancias entre sonidos. Y son las distancias las que crean la articulación de estas obras. Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque hay empleo, digamos, de intervalos de terceras, tercera mayor, do, mi, sol, o terceras menores, o también el empleo de segundas o de cuartas, que también articulan o rearticulan, que son los ejes que le dan una consistencia a las piezas. Y esos ejes son los que se van desarrollando por carriles expresivos. Sin embargo, las articulaciones no permanecen quietas y fijas en sí mismas. En las tres piezas, en particular la segunda y la tercera, se ven interrumpidas violentamente por el exceso de expresión que ellas presentan. Y hay un ejemplo muy palmario, que yo no quiero dejarlo pasar, que es precisamente que en la pieza número 2, en la pieza moderata número 2, hay un pasaje muy interesante. La pieza número 2 está construida precisamente, y aquí lo voy a revisar y verificar, tengo acá la partitura y un pequeño análisis bosquejado que hice. Pues bien, la obra parte precisamente con un ostinato y pequeñas células motívicas que se van articulando, que van creándose, que se van desarrollando. Y llegamos a un compás bastante curioso, luego de toda esta nueva articulación sonora, en que hay una interrupción de este ostinato que nos estaba llevando, que nos estaba conduciendo oídamente, con el oído, desde el oído, nos estaba conduciendo la obra, y queda violentamente interrumpida desde el 43 hasta el compás 49, 43 al 49, donde ocurre una erupción sonora hecha en base a digamos, cuartinas en ambas manos, y llega a un pasaje muy curioso donde la mano derecha ejecuta unos trinos muy agudos, y la mano izquierda, en la consecución de acordes, hace todo un trabajo de enlabonamiento de acordes que nos recuerda mucho a las obras de Debussy, a las obras del impresionismo. Es decir, Schoenberg también violentamente deja en claro que hay una sección que no la va a repetir y no la va a anunciar ni la prepara por ninguna parte, pero tampoco la continúa, de una interrupción absoluta donde queda un espacio liberado de la música, pero que suena verdaderamente como un muy buen ejemplo del impresionismo francés, a la manera de Debussy o de Erik Satie. Y esta suerte de aparición del impresionismo francés es bastante curiosa dentro de la tradición germana a la cual pertenece Schoenberg. Y como tercera indagatoria interesante que uno podría ver de Schoenberg, está la pieza número 3. Y en la pieza número 3, que se considera, como veíamos con Adorno, se considera como un ejemplo de música informalista, Adorno crea una palabra nueva para referirse ya no a acordes. Dice que precisamente la pieza tercera ya no está constituida por acordes, sino por una construcción distinta al acorde, y lo explica y lo justifica de esta manera.
Y él prefiere llamarle a esa pieza una pieza donde caben los conglomerados sonoros. En alemán es Zusammenklang. Zusammenklang. Esa es la denominación para hablar de este conglomerado de sonidos. Y precisamente cuya función, dice Adorno, no caben considerarlos compuestos por alturas de una determinada tonalidad, y cuyo principio tampoco se debe resolver. Los conglomerados sonoros, justamente en la pieza número 3, no quedan resolutos. Y precisamente es muy interesante porque ahí las disonancias son las que caen en tiempo fuerte, y las consonancias son los que hacen de pasajes débiles o pasajes, digamos, de notas de paso, para nuevamente continuar con la disonancia fresca de la música. Es decir, Schoenberg invierte la función típica de la cadencia, donde los tiempos fuertes estaban dados por las consonancias y las disonancias se dejaban como notas de paso, agregados o en tiempo débil, donde no se notara tanto. Aquí es todo al revés. Aquí la disonancia es la que impera fuertemente en los tiempos del 1, del 2, y que las consonancias precisamente son las que están en tiempo débiles de cada compás. Algunos datos de interés antes de irme precisamente a lo que es ya nuestra sección de derivados de la música. Existe en la pieza número 2 para piano de estas 3 piezas una versión orquestal que desarrolla Federico Busoni. Busoni es un músico italiano postromántico que no está cercano para nada desde el punto de vista estético al trabajo que hace Schoenberg. No es un serialista, no es un expresionista. Sin embargo, a él le llama mucho la atención cuando escuchó las piezas para piano, sobre todo la número 2, y le pidió permiso a Schoenberg a través, digamos, de unas anotaciones y a partir, digamos, de un registro epistolario. Se escribieron cartas ambos autores, y le pide permiso si él puede llevar a orquesta esta pieza musical. Y Schoenberg acepta. Y le dice precisamente que cuando él conozca la pieza, que le dé la oportunidad de poder llevarle la partitura, etcétera, etcétera. Y Schoenberg tiene la oportunidad de conocer el resultado de Federico Busoni. Y el acuerdo epistolar, y esto es bastante curioso, es que Schoenberg le llamó la atención positivamente el trabajo que Busoni hizo en su obra. Y aquí quiero despejar inmediatamente una pseudo verdad que se estuvo diciendo durante mucho tiempo, que entre Busoni y Schoenberg habían tenido prácticamente un intercambio epistolar magro, poco sutil, de poco respeto entre ambos autores. Tengo que decir que, en honor a la verdad, es que fue todo lo contrario. Bien, sugerencias en el mundo de la música de Schoenberg. Justamente, indudablemente, estas piezas para piano tenerlas en long play, entre una versión japonesa, y que generalmente las versiones japonesas, cuidado con ellas, no siempre son de una fidelidad absoluta. Afortunadamente sí, pero cuidado con eso, no todo lo japonés viene de Japón. Esto lo digo para las personas que ya están un poco más al toque con respecto a las grabaciones en long play. Y obviamente también no dejar, digamos, de promocionar que si no tienen la versión en long play, bueno, indudablemente los CD, estos todavía siguen siendo editados. Y lo interesante de esta serie, de esta nueva serie de la Deutsche Grammophon, es que viene también el librito con las indicaciones, y particularmente acá el análisis de obras para piano también viene en nuestro idioma. Se agradece el idioma español, no tanto porque uno tenga que hacer el trabajo de la traducción en sí, sino que también a veces es rápido, es bueno tener la versión española, digamos, la versión castellana de los textos, una cuestión de facilidad. Obras interesantes, y con esto quiero terminar esta sección dedicada a Schoenberg. Quise elegir 2 obras interesantes relacionadas con este periodo fundamental de la obra de Schoenberg y de la música contemporánea en general.
Y es esta versión de Pierre Boulez donde aparece la suite Opus 29, La Noche Transfigurada, pero aparece una obra muy interesante, y con esto quiero dar una suerte, digamos, de ejemplo de modo de trabajo con el que Schoenberg siempre fue partícipe y fue siempre honesto consigo mismo. Las tres piezas para orquesta. Estas tres piezas se conocieron ya cuando Schoenberg había muerto, es decir, son piezas de carácter inéditas, son piezas cortitas, y de hecho la tercera pieza queda completamente trunca, no la alcanza a terminar Schoenberg. Aquí aparecen las grabaciones de estas piezas. Creo que es interesante, estas piezas no tienen número de opus, pero se calcula que en el año 1911, poquito año y medio, digamos, de estas piezas para piano, él compone estas piezas orquestales. ¿Y cuál es la significación que ellas tienen? Bueno, que en primer lugar empieza a incorporar esta liberación de la tonalidad en estas piezas, en piezas para orquesta. Pero lo curioso es que Schoenberg está con la duda, y cuando el autor, Arnold Schoenberg, tiene una duda de continuar con un material, él prefiere dejarlo, él prefiere abandonarlo y continuar con otro proyecto. Es decir, verdaderamente Schoenberg en ese sentido es un compositor muy honesto para trabajar las obras musicales. Y finalmente, el famoso Follaje del Corazón, que aparece en esta plaquita. Y Follaje del Corazón es justamente la obra que estamos viendo aquí del Blau der Reiter. Bueno, sería todo por ahora, y que tengan un muy buen día.